Gracias por la invitación. Bueno, esto prácticamente hace que frene directamente la exportación del biodiesel. La paralice por lo menos, ¿no? Santa Fe es una potencia productiva en esta industria joven y que agrega mucho valor al complejo oleaginoso. El biodiesel es un producto que está en el tercer, cuarto eslabón de ese complejo oleaginoso, agrega mucho valor. En Santa Fe hay muchas inversiones. Producimos el 80% de 2,5 millones toneladas que hemos producido el año pasado en la Argentina. Tenemos 19 grandes empresas y también medianas, pymes, que tienen una gran potencia productiva. De 6.000 trabajadores directos más indirectos, Santa Fe tiene más de 4.000 trabajadores que están en juego en esta situación. Es una muy mala señal para la industrialización de la Argentina, es un desmanejo en términos de política exterior, porque así como Estados Unidos hizo que los limones o la entrada de los limones al mercado de ellos tardaran 15 años, nosotros en 24 horas le entregamos el mercado porcino y ellos luego, posteriormente, nos contestan con estas medidas arancelarias. Ahora, bueno, en el mundo hay interés, en el mundo hay poder. Ahora bien, es importante lo que usted señala respecto del valor agregado, porque ya no es lo que sería el mismo presidente, no tenemos que solamente exportar granos, sino también darle valor agregado a esos granos. Y el biodiesel es uno de los que más valor agregado le da. Más valor agregado, más inversión genera, es una industria joven. Después del grano, de la harina, de los spellers, el aceite, viene el biocombustible, el biodiesel, que además está dentro de una tendencia de apostar a una economía verde y sustentable en términos de energías renovables. No hay ningún parámetro que pueda discutir lo que significa el biodiesel en la Argentina y en el mundo. Somos competitivos, somos líderes. Lo que hay que entender, esto es una gran enseñanza, ¿no? Lo que hay que entender que en el mundo lo que impera son intereses económicos. Lo que hay en el mundo es poder, lo que en el mundo se defiende son intereses muy fuertes, estamos en una coyuntura de fuerte proteccionismo, entonces nosotros tenemos que tener una visión más realista en las negociaciones diplomáticas, en las relaciones con los países, entender que el libre comercio no funciona en el mundo, que hay que saber dónde están nuestros intereses y saberlo defender. Sí, da la impresión que algunos países, Estados Unidos o algunos países europeos, reclaman el libre comercio siempre que le convengan a ellos, ¿no? Después actúan de otra manera. Claramente no tenemos que ser ingenuos, tenemos que saber dónde están nuestros intereses, luego defenderlos, encontrar socios regionales para negociar en un mundo desigual en términos de poder y en el comercio global, pero entender que no podemos ir con el librito del libre comercio porque el mundo funciona desde otra lógica. Desde Santa Fe lo que hemos propuesto, Jorge, al Gobierno Nacional, al Estado Nacional, son algunas medidas que en forma inmediata puede ayudar a solucionar este tema. La primera es aumentar el corte interno, la mezcla del biodiesel con el gasoil. Nosotros tenemos un mercado interno con un corte del 10%, que implica 1 millón de toneladas de biodiesel que se mezclan con el gasoil, y nosotros estamos apostando a que 1 millón de toneladas más, o sea, llevando el corte al 20%, pueda absorber todo lo que el mercado norteamericano nos está dejando de pasivo. O sea, para transmitirlo más claramente al público, de alguna manera, lo que dejamos de venderle a Estados Unidos, consumirlo aquí. Exactamente, podríamos agregar con esta simple medida 1 millón de toneladas que iban al mercado norteamericano, al mercado interno. Además apostaríamos a fortalecer las energías renovables, la economía verde, y es una medida o una decisión política que tenemos que tomar, donde podríamos armar esquemas de no encarecimiento del litro del gasoil como precio final, perfectamente es posible, pero hay que tener esta decisión política. Hay un dato aquí, Jorge, de los 2,5 millones de toneladas de biodiesel que produce la Argentina, más de 1,5 millones van al mercado norteamericano y 1 millón al sistema
de mezcla o corte en el mercado interno. Bueno, prácticamente ampliando el corte interno tendríamos solucionado el tema. En paralelo hay que seguir con mucha energía el reclamo diplomático, claro, porque Argentina no puede quedar desairada de esta manera en el contexto internacional. Ni hablar el mercado europeo, pero el mercado europeo ya hace tiempo que tiene una resolución de la Organización Mundial del Comercio que la obliga como Unión Europea a quitar los aranceles que les puso hace años atrás, claro, a la Argentina. Estamos esperando que resuelvan de acuerdo a lo que la OMC determinó que haga. ¿Ustedes tienen una esperanza de los reclamos que se han hecho a Estados Unidos, que puede prosperar eso? Ojalá, pero nosotros creemos que en paralelo tenemos la solución en el mercado interno. Si logramos una reapertura, una marcha atrás en las decisiones comerciales de Estados Unidos, bienvenido sea. Para eso hay que ser más enérgico, tomar el tema al más alto nivel del poder político, no solo ya diplomático, y hacerle entender a Estados Unidos que la Argentina tiene una vocación de defensa de sus intereses nacionales muy importante. Insisto, en el mundo lo que se juega es poder e intereses, y no podemos ser ingenuos en esta película. Sí, Luis, sí. Ministro, usted habló de 4.000 trabajadores solo en Santa Fe. Sí. Le pregunto breve, si esta situación no se soluciona, ¿qué es lo que parece? ¿Qué va a suceder con esa gente? Reconversión me parece algo temerario, ¿no? Lo que me dijo un empresario en Santa Fe en una reunión que tuvimos junto con el gobernador Miguel Lifchi, podemos aguantar unos meses más si esta situación no cambia. Si hay alguna variable, si no hay ninguna variable nueva que cambie el escenario, o sea, la apertura del mercado de la Unión Europea, el corte interno o una marcha atrás de Estados Unidos, pueden aguantar algunos meses más, no mucho más. Y por último, Luis, también el tema del cerdo tampoco fue una buena noticia para Santa Fe, ¿no? El tema que la mayor importación de productos de carne de cerdo de Estados Unidos. Insisto, 15 años de diplomacia norteamericana y de barreras arancelarias en formas permanentes, donde nos hacían subir la cuesta, 15 años para que el limón entre al mercado como fruta. Después el limón muy posiblemente que va a la industria alimenticia de Estados Unidos en términos de industrialización, claro, le agregan valor. Bueno, 15 años nos hicieron esperar para el limón. Nosotros en 24 horas le regalamos el mercado porcino a Estados Unidos sin ninguna estrategia de negociación, sin ninguna consulta a nuestras cámaras de productores, entidades de productores y demás. Pero además con un elemento adicional, porque aquí lo que impacta no solo es el tema comercial o la importación impactando en el mercado interno porcino de la Argentina, porque estamos en un muy buen momento de consumo, porque la producción porcina nacional avanzó en los últimos 15 años de manera positiva, muy importante, en genética, en calidad, etc. El riesgo mayor aquí es sanitario. El SENASA en julio de este año viene de cerrar la entrada o prohibir la entrada de cortes animales en vivos y cortes porcinos de Uruguay, porque Uruguay tiene el virus del síndrome reproductivo y respiratorio en el ganado porcino. Esto fue en julio de este año. Bueno, acabamos de abrir el mercado de Estados Unidos, que es uno de los principales poseedores de esa enfermedad en el ganado porcino. Es una incongruencia y es un riesgo para nuestra ganadería porcina y para el consumo interno, con lo cual le pido al SENASA que tenga la misma mirada que tuvo sobre Uruguay, nuestro país hermanos, sobre Estados Unidos, porque si le prohibimos a Uruguay tenemos que prohibirle a Estados Unidos. Luis Contigiani, ministro de Producción de Santa Fe, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.